Sí, una semana complicada, sobre todo, déjame contarte que hubieron dos hechos políticos Ajá. de, de- de Trascendencia. mucha, exactamente, de mucha trascendencia porque por las consecuencias y las lecturas que se pueden sacar. Una ha sido, y lo que más o menos hemos hablado el bloque anterior, lo que fue el tratamiento en diputados del presupuesto, del proyecto de presupuesto, que al fin y al cabo ha sido rechazado a última hora. Pero fue prorrogado por el Y presidente. esto, claro, El anterior, hay digamos. una mecánica, si no se aprueba la ley de presupuesto 2022, se sigue manejando con el presupuesto anterior. Que Hay, a nosotros nos perjudica, hay lecturas aclaremos. para hacerlo y el otro hecho político de gran impacto ha sido no solamente por lo que significa el aumento de impuestos, sino también por lo que significa la presencia y la responsabilidad de lo que es a la hora de ocupar una banca. El día de ayer se ha sancionado, se ha dado media sanción al proyecto de ley de bienes personales, en donde, si bien aumenta la alícuota para pagar bienes personales, han colado o han colocado a último momento artículos en donde no solamente se incrementa la alícuota de bienes a la riqueza, ¿sí? Y a la riqueza exterior, sino también se le da continuidad, porque recordemos que esa ley ha sido sancionada el año pasado a instancia de Kirchner, Máximo Kirchner, y que era por una única vez. Ahora, como ocurre en Argentina, como la ley de cheques, por ejemplo, que ha sido establecida por un cierto periodo, llevamos más de 25 años con ese impuesto que Exacto. castiga el bolsillo de cualquier comerciante. Las reuniones. Sí, perdón. Lo que te quería marcar, José, porque estos dos hechos políticos, en primer lugar, el hecho político del viernes pasado, el rechazo del proyecto de presupuesto, demuestra claramente que el bloque oficialista está compuesto de un grupo heterogéneo. No hay compacto en cuanto a las ideas que quieren desplegar en el ejercicio del gobierno. Claramente esto se notó porque en horas de la madrugada el presidente ha dado orden de que vuelva a comisión, se hagan los cambios, se le dé más realismo a ese proyecto de presupuesto que prevea, por ejemplo, una inflación de 30% y este año estamos terminando sobre cerca del 55%. La oposición, que es Juntos por el Cambio, iba a apoyar, iba a dar la posibilidad del nuevo análisis y rediscusión de ese proyecto. Máximo Kirchner tomó los micrófonos en el momento en que nosotros estábamos al aire, sí, y ha dinamitado todo ese puente de diálogo, porque evidentemente ha seguido un claro mandato de lo que es su madre y el kirchnerismo, en el sentido de que está como no muy quieren enseguecidos con su discurso. Claro, pero a ver, ¿qué tiene el discurso detrás? Y tiene el discurso de no acordar con el fondo o por lo menos no en estos términos, en el sentido de, como toda la oposición le dijo de manera sensata, de que hay que bajar el gasto público, de que hay que bajar el déficit fiscal, porque no podemos seguir cubriendo el déficit fiscal con emisión monetaria. Esto claramente ha desatado toda una cuestión. Hoy por hoy Alberto Fernández se maneja con un presupuesto viejo. Se van a ir a reunir con el Fondo Monetario sin un proyecto, sin una ley de presupuesto que ha sido validada por el Congreso con el consenso de la oposición, que es interesante para demostrar que el país existe diálogo político y existe un intento de lograr acordar con el Fondo Monetario Internacional. Yo no estoy de acuerdo con usted. También hay que decir que nosotros el año que viene tenemos un vencimiento de 19.000 millones de dólares. En el 2023 otro tanto.
El país no está en condiciones, las arcas, el Banco Central de la República Argentina, no está en condiciones de financiar ese dinero. Naturalmente que lo que ha sucedido con el tema de la cesión del presupuesto es opinable. Algunos dicen lo han hecho al propósito para manejarse con el presupuesto anterior. Y volviendo a lo que fue la sesión de ayer de la aprobación o la media sanción de la Ley de Bienes Personales, la verdad es un castigo terrible al que genera riqueza al sector privado que de algún modo financia los gastos del sector público. El ajuste nuevamente se está haciendo al sector privado y no se está haciendo a la clase política. La clase política sigue gastando, siguen los festivales de bonos para el fin de año. Tenemos diputados de la propia oposición que no han estado presentes porque han tenido viajes preestablecidos para la sesión y eso ha conducido a que no se le dé o no se cumpla con ese sector privado que votó a la oposición porque estaba cansada y está cansada de pagar tantos impuestos. Y déjame decirte algo, acá se subió la alícuota del 1,25 al 1,5% de impuesto a la riqueza por el solo hecho de tener un activo. Esto significa, se suman tractores, se suman herramientas de trabajo, se suman inmuebles, se suman todo lo que el campo, por ejemplo, o una industria tiene para generar producción y para generar mano de obra y empleo. Esta gente son $20.000, se calcula, el que tiene más de 100 millones de pesos argentinos, $20.000 que se le va a quitar. Y esto lo que hace es estimular a que vayan a colocar sus domicilios fiscales en Colonia, en Montevideo, a otros países, lleven sus recursos a otros países y emigren. Es cierto. Nosotros tenemos un gran problema económico que es un desequilibrio macro y un desequilibrio y un mal control en lo micro. En lo macro no tenemos moneda, la moneda hoy por hoy no es creíble, José. Todos aquellos que tienen un remanente de 30.000 pesos, lo primero que hacen es comprar cosas o comprar unos dólares porque saben que esa es la única manera de reservar o conservar el valor. Es decir, que una de las características de la moneda, que es la reserva de valor, ha perdido. Nadie quiere el peso argentino en estos momentos. No vale, luego de una política inflacionaria de 20 años. Esta es una crisis que vivimos, yo creo que debe ser una de las crisis más largas de la historia económica de la vida política argentina. Y lamentablemente no tenemos un horizonte y una perspectiva de salida a esta situación porque los legisladores, yo creo y me gusta en estas dos sesiones que se han dado la sensatez de ciertos legisladores de la oposición que han propuesto para el país medidas que son salidas conducentes para generar expectativas y para revertir ese mal concepto económico que se tiene del país, que nadie quiere poner un mango en este país porque todo se lo lleva al Estado. Una cosa es que el Estado se quede con una parte de lo que genera una actividad productiva. Y otra cosa es que el Estado ya se comience a quedar con lo que ya significa el patrimonio de uno, que ya es una confiscación. La confiscación quiere decir que te sacan, si vos tenés 6 sillas, te sacan una silla y te quedas con 5 sillas, perdés una silla y eso lamentablemente no se vuelca en salud, no se vuelca en obras públicas, no se vuelca en seguridad, no es que no se ve, se siente, José. La inseguridad es uno de los problemas por debajo de la inflación que más preocupa a los argentinos. Vemos, está bien, un caso que se hace mediático, lo pasan todo el día, pero vemos los casos mediáticos, vemos en nuestra propia ciudad los casos de inseguridad. Tremendo lo que ha pasado esta mañana también. Doctor, estas reuniones que está teniendo el presidente con los diferentes gobernadores, ¿puede cambiar en algo el escenario para la semana que viene? Yo creo que no, yo creo que
hay que aclarar que con los diferentes gobernadores, pero del propio oficialismo, o sea, de los que están enrolados en el PJ. Digamos, si volvemos a ese toma y daca en el sentido de que te vamos a dar una partida presupuestaria para obras a cambio de que me votes, subas de impuestos, yo creo que vamos por mal camino. Y yo creo que es lo que va a ocurrir. Vamos por mal camino, necesitamos una ley. Yo prestaría atención a las próximas sesiones, quienes levantan la mano. Es más, lo que decís, José, eso vamos a ver durante el transcurso de 2 años. O sea, tenemos un Congreso con números muy parejos, en donde 3 que se ausenten, se nota y caen bajo sospecha de algún tipo de favoritismo. Yo creo que ya arreglaron todo y que van a ir a levantar la mano incluso. La burocratización no nos debe extrañar en un país como Argentina. Nosotros, acordémonos de una ley de estabilización macroeconómica, arreglar el tema fiscal, arreglar el tema monetario, una ley de modernización impositiva. Eso quiere decir un esquema impositivo que no asfixie al pequeño sector privado que está quedando en Argentina a financiar al resto del sector público. Una ley de impulso a las exportaciones. Alberto Fernández, en su campaña en el 2019, esto ha establecido como una promesa de campaña y no lo está cumpliendo. No lo está cumpliendo. Nosotros, el país, Argentina, es flujo dependiente. Depende su economía, su poca, digamos, su alicaída economía y robustez, depende de lo que recauda. Y tenemos una ley de promoción a la innovación. Nosotros tenemos, digamos, cerebros, tenemos un capital humano increíble que exportamos porque van expulsados de Argentina, porque acá nosotros no podemos implementar ningún tipo de innovación. Si importamos una innovación por ejemplo, en la industria de la madera, de inmediato te cobran impuestos por esa creatividad que genera el valor agregado, el valor humano, para generar más productividad, más trabajo, más ganancias. Y también esto, vaya paradoja, el Estado atenta contra sí mismo porque lo que mata es ese foco en donde va y se sirve para recaudar y para poder sostener y sobrevivir el propio Estado. Vamos a tener mucho para hablar la semana que viene, último bloque del año. Lo espero el miércoles que viene. Así es. Hacemos el cierre no de es año también. Halagueño, no es motivador el panorama. El panorama para el 2022. El miércoles que viene vamos a tratar de estar haciendo una perspectiva de cómo podría venirse y presentarse el 2022. Y vamos a ver qué pasa en estos días también. Está bien cambiar de fecha, porque la verdad que las fiestas, tanto el 24 como el 31, tenemos que tratar de hablar de otra cosa. De ser más positivos. De otra cosa que no sea nuestra realidad. Exacto. Pero no dejemos de hablar de nuestra realidad, porque así se fortalece la democracia. Sí, así lo decía el profesor Giovanni Sartori, a quien lo respeto mucho. Hay que estar preparado, pero hay que prepararse para que una democracia sea de calidad. Doctor, te espero la semana que viene, último bloque del año. Acá estaremos. Gracias por la visita, siempre es un placer. El placer es mío, José. Y feliz Navidad. Igualmente. Feliz Nochebuena para todos los televidentes. Que reciban mucho afecto en esta Navidad, doctor.